Capítulo 71. Uno solo sentiría el dolor cuando estuviera atrapado con el cuchillo. 2. Como dice el refrán, uno solo sentiría el dolor cuando le clavaran el cuchillo. Li Wangjin, después de todas las dificultades recientes, se había olvidado temporalmente del afecto que le tenía. No pudo reprimir la ira en su voz. ¿Qué le has hecho para que quiera hacer tal cosa? Al fin y al cabo, ocupa una posición de autoridad desde hace decenas de años. Li Wangjin normalmente parecía muy gentil, pero cuando estaba enojado, parecía que podía quemarla hasta convertirla en ceniza solo con su mirada. Jian Yage, al verlo así por primera vez, casi comenzó a llorar. Yo, no lo hice a propósito. No pensé que sería tan vengativo. Realmente no lo hice a propósito. Al principio solo había querido salvarlo. No tenía idea de cómo terminaron donde estaban. Jian Yage sintió en un nivel subconsciente que las cosas no deberían haber sido así. Lo siento, papá. Todo fue mi culpa. Llorando en silencio, se sintió ahogada tanto por la culpa como por el miedo. Por un lado, se sentía culpable por haber causado daño a quienes la rodeaban. Por otro lado, le preocupaba que Wang Xiao hiciera otro movimiento hacia ella y también le preocupaba que su padre adoptivo se rindiera con ella. El Li Wangjin en el pasado se habría puesto de su lado tan pronto como vio sus lágrimas. Quizás había estado viendo demasiadas lágrimas en ella últimamente. Empezó a tener cierta inmunidad hacia sus lágrimas. Ahora simplemente lo hacían sentir agotado. ¿Quieres decir que esto fue tu culpa? ¿Ese ácido fuerte era para ti? En algún momento durante su conversación, Wang Xixian se despertó. Parecía que estaba a punto de sufrir una crisis nerviosa. Si fue tu culpa, ¿por qué soy yo víctima de ello? Devuélveme la cara. El dolor de perder su apariencia había destruido la racionalidad de Wang Xixian y la había hecho gritarle histéricamente a Jian Yage como una loca. Al encontrarse con su mirada de odio, Jian Yage reflexivamente dio unos pasos hacia atrás hacia la puerta. No podía soportar el odio proveniente tanto de Li Wangjin como de Wang Xixian. Se sentía demasiado avergonzada de estar parada frente a ellos. Cuando estaba a punto de darse vuelta e irse, chocó contra un cuerpo robusto. Justo antes de caer al suelo, un par de brazos la detuvieron. Era Li Shize quien acababa de llegar. Jian Yage había llamado a Li Shize después de que ella llegó al hospital. Li Shize estaba ocupada con el trabajo en ese momento y finalmente pudo llegar allí. Cuando vio a Jian Yage llorando, una parte de su corazón le dolió con ella. ¿Qué pasó, Yage? ¿Alguien te había maltratado? Li Shize, que acababa de llegar, no tenía idea de lo que estaba pasando. Sollozando, Jian Yage resumió lo que había sucedido y se lo contó. Li Shize frunció un poco el ceño y miró su rostro bonito y perfecto y dejó escapar un suspiro de alivio. Por suerte no fue Jian Yage cuyo rostro quedó arruinado. Como Wang Xixian fue la persona que provocó el divorcio de sus padres, Li Shize nunca le tuvo mucho cariño. Quizás lo que le pasó fue simplemente su mal karma. Miró fríamente a Wang Xixian y dijo, Yage ya estaba muy molesta, ¿cómo pudiste seguir golpeándola? Ella siempre ha pensado en ti como el miembro más importante de su familia. ¿No puede ser un poco más considerado con sus sentimientos? Ella había sido muy amable contigo. Incluso se enfrentó a mi madre por ella. Efectivamente, un lobo desagradecido de ojos blancos como tú no es digno de ser su familia. Wang Xixian quedó atónito. ¿No fue ella la mayor víctima de todo este incidente? ¿Cómo se convirtió en el lobo de ojos blancos desde la perspectiva de Li Shize? Pero he perdido mi apariencia por culpa de ella. Ella gritó a todo pulmón. La mirada de Li Shize era muy fría. Solo has perdido la cara. Ella está sufriendo por dentro. Si Wang Xixian tuviera un cuchillo en la mano en este momento, no dudaría en apuñalar a Li Shize con él. Nunca habría imaginado que Li Shize era capaz de tergiversar la verdad hasta tal punto descarado. Y, sin embargo, era el único hijo y heredero de Li Wangjin. Ella ya había perdido su apariencia. Si ofendiera a Li Shize ahora mismo, el resto de su vida sería muy patético. La imagen de ella misma viviendo en la más absoluta pobreza en el futuro trajo racionalidad a la mente de Wang Xixian de inmediato, y se recuperó de inmediato. Ella aceptó lo que él había dicho y lloró. Tienes razón. No debería haberme desquitado con Yage. Tuve mala suerte y no fue culpa de Yage. No debería haberle hecho eso. Su mano, escondida debajo de la manta, agarró la sábana con tanta fuerza que dejó marcas en ella. Un día de estos se vengaría de lo que le pasó hoy. Li Wangjin estaba un poco aturdido por eso. Comparado con Wang Xixian, de repente, todo lo que le había sucedido en el pasado parecía tan insignificante.
Si Wang Xixian pudiera perdonar a Yaje y todavía estuviera pensando en ello, eso lo convertiría en una mala persona. Si ese fuera el caso, ¿por qué todavía se sentía tan agraviado? Capítulo 72. Uno solo sentiría el dolor cuando estuviera atrapado con el cuchillo. 3. Fan Junron estaba muy ansioso por saber qué estaba pasando con Liu Angjin a partir de ese momento. Ella contrató específicamente a alguien para que lo siguiera y grabó para ella toda la escena que se desarrolló en el hospital. Ver cómo Li Shife se puso del lado de Jian Yage la molestó. Su hijo bebé Kupork sentía verdadero amor por Jian Yage y ella no tenía idea exactamente de qué era lo que le gustaba de ella. Dicho esto, a ella no le sorprendió lo que salió de él. Si hubiera podido decirle lo mismo a su propia hermana, a quien había amado durante muchos años en su vida anterior, sin mencionar a Wang Xixian, a quien nunca le agradó desde el principio. Después de ver la grabación, Li Xinyun quedó aturdido. ¿Qué pasó con el hermano mayor? Él no era así antes. Por mucho que no le agradara a Wang Xixian, esas palabras suyas deberían provenir de un ser humano. Después de todo, Jian Yage es lo más importante para él, dijo Fan Junron con indiferencia. Pero solo se conocen desde hace un mes. ¿De dónde vino este amor verdadero? Shin Yun señaló eso. Sintió que su hermano se había convertido en una persona completamente diferente. Jian Yage y Wang Xixian fueron obviamente quienes lastimaron a su madre. De hecho, su madre estaba tan enojada que había echado a su hermano de la casa. Sin embargo, su hermano todavía estaría del lado de Jian Yage sin dudarlo. Ni siquiera una vez se había disculpado con su madre. Su hermano ahora se sentía como un extraño para ella. Después de su renacimiento, Fan Junron no podía soportar ver ninguna infelicidad por parte de su hija. Ella cambió de tema de inmediato. Deja de pensar en eso. Vamos de compras. Ir de compras era una muy buena manera para que las mujeres liberaran el estrés. ¿Sí? Quiero comprar carteras. Nuevos. Quiero al menos 3 carteras. Al recordar haberse topado con Jian Yage con el bolso lanzado más recientemente esta temporada, cuando se topó con ella en la oficina, Li Xinyun estaba furiosa. Seguro. Incluso puedo comprarte 5 carteras. El poco de disgusto desapareció de Li Xinyun inmediatamente. Su felicidad siempre había sido muy simple. Aunque a su padre y a su hermano les agradaba más Jian Yage, está bien. Ella todavía tiene a su madre. Si ellos no la querían, entonces ella tampoco los quería a ellos. Fan Junron condujo con su hija hasta un gran centro comercial y empezó a comprar. No solo compró para su hija, sino que también compró para ella misma. Ella tiene mucho dinero ahora. Cualquier cosa que le gustara a su hija, le pedía al vendedor que los envolviera. Y también compró un par para Zongyi. A mitad de su jornada de compras, Fan Junron escuchó que alguien la llamaba por su nombre. Se dio vuelta y era San Mei. Quizás porque había usado a San Mei para lograr sus propios objetivos, ahora que se había topado con ella nuevamente, Fan Junron sintió que incluso su apariencia se había vuelto más agradable. Sol Mei. Fan Junron asintió con la cabeza. San Mei la miró sorprendida. Te veías de buen humor. Había esperado que Fan Junron pareciera una mujer abandonada y desaliñada. Abajo y detrás, Fan Junron parecía aún más feliz que antes y estaba despreocupada y alegre. No, tal vez solo estaba fingiendo que todo estaba bien. Después de todo, a Fan Junron siempre le importó cómo se veía ella ante los demás. Al pensar en eso, no pudo evitar lamentarse. Sé que estás molesto por dentro. Ser mujer es muy difícil. Sí, es bastante difícil. Fan Junron asintió con la cabeza. San Mei se emocionó de repente, hasta que su expresión se congeló en su rostro después de escuchar lo que salió de Fan Junron a continuación. De repente gané decenas de miles de millones de dólares a mi nombre. Es difícil gestionarlos. Ni siquiera puedo gastarlos todos aunque gaste $1 millón al día. Sí, gastar dinero puede resultar muy agotador. San Mei se retiró con pesar. Casi había olvidado que Fan Junron obtuvo al menos la mitad de los activos del divorciado. Y escuchó que los precios de un terreno se dispararon justo después de su divorcio. Maldita sea. Ella deseaba tener problemas como ese también. Si gastar dinero fuera tan agotador, siempre podría pedirle ayuda. Capítulo 73. Li Xinyun era bondadoso. Ella no quería que ella cayera en sus trucos más adelante. 1. Y así fue como Fan Junron noqueó fácilmente a San Mei. Cegado por el brillante estatus de Fan Junron como persona rica, se fue desanimada. Fan Junron realmente no entendió a estas personas.
¿Por qué todos pensaron que ella estaría triste después de su divorcio con Liu Anjin? Tenía mucho dinero y su preciosa hija a su lado. ¿Por qué había que estar triste? Sí. Debería comprarse otro traje. Debería empezar a involucrarse en los negocios corporativos después del cumpleaños de Shin-yun. No podía seguir holgazaneando como estaba. Como mínimo, necesitaba hacerlo mejor que Iron. Aparte de todo, su hijo bebé Cooper todavía era bastante competente en lo que respecta al trabajo. Jian Yage fue solo una parte de la razón por la que pudo aumentar varias veces sus activos corporativos, gran parte fue su propia capacidad. Tanto la madre como la hija se sintieron muy felices después de sus compras. El tiempo pasó volando y llegó el 16 de agosto, el cumpleaños de Lee Shin-yun. En lugar de su propio lugar, Fan Junron reservó un hotel en el centro e incluso contrató a algunos cantantes populares para que actuaran para ellos. Rodeada de la música, Lee Shin-yun lució el vestido diseñado por Yang Shi, la cuñada de Fan Junron. El vestido era de color amarillo pálido y tenía cuello redondo y sin mangas. El dobladillo del vestido estaba adornado con muchos diamantes, haciéndolo lucir esponjoso y lleno de vida. Resplandeciente de salud y vigor, parecía una verdadera princesa. Aunque no llevaba tiara, el rubí gigante alrededor de su cuello llamó mucho la atención y también le dio una sensación adicional de suntuosidad. En el pasado, solo había invitado a los socios comerciales de su padre a sus banquetes de cumpleaños. Esta fue la primera vez que pudo invitar a sus propios compañeros de escuela. Los compañeros de escuela de Lee Shin-yun siempre supieron que ella provenía de una familia rica, ya que generalmente estaba rodeada de productos de marcas de diseñador. Hoy fue la primera vez que realmente vislumbraron cuán rica era realmente su familia. Solo el coste del hotel sería suficiente para cubrir varios años de gastos de sus familias. Sin mencionar que su grupo tenía cantantes que antes solo habían visto en la televisión. Quedaron hipnotizados por la magnitud del evento. Sin embargo, después de todo, eran niños y niñas que acababan de graduarse de la escuela secundaria y aún no se habían visto afectados por el mundo real. Por muy sorprendidos que estuvieran, su manierismo no cambió demasiado drásticamente. Lee Shin-yun pasó la mayor parte de su tiempo saludando a sus compañeros de escuela y ocasionalmente también saludaba a los invitados de las generaciones mayores. Fan Junron trajo a Zong-yi con ella esta vez para que apareciera en público. Zong-yi había estado recibiendo clases de etiqueta últimamente y ahora estaba bastante presentable, a diferencia de lo tímida que era en el pasado. Tenía un aspecto delicado. Ahora que estaba más cómoda, parecía una rosa floreciente, vibrante y entusiasta, ofreciendo una vista muy agradable. Todos los demás habían oído que Liu Anjin había adoptado una hija, al igual que Fan Junron. ¿Estaban los dos en algún tipo de competencia? Lo que los sorprendió aún más fue que Fan Junron ya tenía 40 y tantos años, pero su atractivo rivalizaba con el de Zong-yi en todos los sentidos cuando los dos estaban uno al lado del otro. La mirada de Fan Junron era perfecta, como si el tiempo no tuviera efectos en ella. Muchos de los invitados se reunieron a su alrededor y le preguntaron secretos para el cuidado de la piel. Después de todo, ¿quién no quería verse bonita? He estado tomando píldoras embellecedoras fabricadas por mi propia empresa. Estarán disponibles para su compra el próximo mes. La mayoría de los ingredientes de Beauty Pills se pueden encontrar en el mundo real. El único ingrediente imprescindible era el agua de manantial de la dimensión de Jade. Cada pastilla requería 10 mililitros. Sin el agua de manantial, las pastillas perderían su asombrosa eficacia. Entonces, no fue difícil para ella suministrar agua de manantial, reunir todos los demás ingredientes y producirlos en una fábrica en el mundo real. A pesar de que esa primavera parecía bastante abundante e ilimitada, Fan Junron, apoyándose en el lado seguro, experimentó con ella. Diluyó el agua de manantial con 10 veces la cantidad de agua y las usó para crear las pastillas. Beauty Pills V2, por mucho que no fueran tan efectivas como la versión no diluida, seguían siendo más efectivas que cualquier otro producto actualmente en el mercado para minimizar los poros, aclarar las manchas, etc. Planeaba poner en el mercado la versión diluida. Capítulo 74. Lee Shin-yun era bondadoso. Ella no quería que ella cayera en sus trucos más adelante. 2. Fan Junron ya había producido un lote de esta versión y podría regalar algunas esta noche. Fan Junron, que había estado preparado para este momento, inmediatamente les prometió que les brindaría una ronda de tratamiento. Eso hizo muy felices a las otras señoras, y tuvieron una sinceridad adicional cuando felicitaron a Lee Shin-yun.
Algunos de ellos incluso se quitaron las pulseras y se las regalaron a Lee Shin-yun en ese mismo momento. Una vez que uno de ellos comenzó, muchos otros siguieron su ejemplo y le dieron regalos adicionales. Cualquiera que no fuera ciego podría darse cuenta de que Fan Junrom ya no era tan cercano a su hijo, pero definitivamente era muy cariñoso con esta hija. Ergo, Lee Shin-yun, además de sus regalos de cumpleaños, recibió muchos obsequios adicionales. Estaba feliz por su ganancia monetaria adicional. Aunque la mayoría de las pulseras y joyas no eran de los estilos que normalmente le gustan, eran valiosas y nadie las rechazaría. A pesar de que la mayoría de los que estaban allí no tenían motivos para ofender a Lee Shin-yun, la forma en que ella era el centro de atención todavía molestaba a algunos de su edad. Denlan fue uno de ellos. La riqueza familiar de Denlan puede rivalizar con la de Lee Shin-yun. Su familia se dedicaba al negocio de los snacks. También tenía un hermano mayor en casa, pero a diferencia de Lee Shin-yun, sus padres creían que los niños eran mejores que las niñas. A su hermano mayor lo trataban como a un rey en casa, mientras que ella no recibió demasiada atención. Puede que no tenga que preocuparse por el dinero, pero sus padres tampoco estaban dispuestos a dedicarle demasiado tiempo. Su bolso estaba anticuado, databa de hacía 2 años. Ella era diferente de Lee Shin-yun, a quien le entregaron todo lo que quería. Denlan estimó que el banquete de cumpleaños en sí costó más de 5 millones de yuanes. Es decir, el banquete de cumpleaños de Lee Shin-yun cuando cumplió 17 años estuvo en la misma escala que el de Lee Shize cuando cumplió 18. Ella y Lee Shin-yun eran las hijas menores de la familia, pero sus estatus eran dos extremos. Además de eso, Denlan estaba algo interesado en Lee Shize. En su círculo, Lee Shize era considerado un buen partido. Era increíblemente guapo y tan poco promiscuo como muchos otros ricos de segunda generación. Lo que se gastó en Lee Shin-yun fue el equivalente a los recursos que se le quitaron a Lee Shize. Ella había suplicado a sus padres durante mucho tiempo antes de que aceptaran llevarla a este banquete. Ella había querido pasar un rato cara a cara con Lee Shize y dejarle una buena impresión, pero él no estaba allí en absoluto. Todas las razones combinadas hicieron que Lee Shin-yun le agradara aún menos. Caminó hacia Lee Shin-yun con una copa de vino en la mano y preguntó casualmente, ¿cómo es que no vi a tu hermano ni a tu padre hoy? Lee Shin-yun la miró y no supo quién era de inmediato, pero ella respondió cortésmente, oh, no quería verlos hoy. Aunque su madre no quería que vinieran, Lee Shin-yun todavía estaba molesta porque realmente no vinieron. Además, no quería que otros chismorrearan sobre su madre, así que pensó que ella misma asumiría la culpa. Tenía solo 17 años y hoy era la cumpleañera. Podría permitirse el lujo de ser un poco caprichosa. Entonces Denlan hizo una pausa por un momento. Adoptando la apariencia de una hermana mayor muy comprensiva, dijo, oh. Pero ya tienes 17 años, ya no deberías ser tan caprichoso. Al fin y al cabo, sois una familia y podréis resolver cualquier malentendido que podáis tener con ellos. Luego puso una mirada comprensiva y dijo, oh, lo olvidé. Tus padres están divorciados. No es de extrañar. Recordar eso hizo que Denlan se sintiera mejor. Al menos ella tiene eso sobre Lee Shin-yun. Sus padres no se llevaban precisamente bien, pero al menos no se divorciaron. El temperamento de la tía Fan podría ser mejor. Lee Shin-yun preguntó sin rodeos. No es de extrañar por qué. Odiaba que los demás fueran sugerentes e intencionalmente vagos. Capítulo 75. Lee Shin-yun era bondadoso. Ella no quería que ella cayera en sus trucos más adelante. 3. Denlan dijo, tus días no deben ser tan buenos como antes después del divorcio. Sin el amor de su padre y su hermano mayor, naturalmente la vida actual de Lee Shin-yun era peor que antes. Lee Shin-yun ladeó un poco la cabeza y dijo, tienes razón. Mi vida es ciertamente diferente a la que era antes. En el pasado, solo tenía 100.000 yuanes de dinero de bolsillo al mes. Ahora mi mamá me da 500.000 yuanes al mes porque me ama mucho. Por mucho que Lee Shin-yun no fuera buena en la comunicación no verbal, aún podía decir que la intención de Denlan era maliciosa. En serio. ¿Qué le pasaba a esta persona al tratar de molestarla en su banquete de cumpleaños? La mirada de Denlan se congeló por un momento. Su dinero de bolsillo era solo de 10.000 yuanes al mes. Incluso necesitaba ahorrar si quería comprar algún artículo lujoso. Comparada con Lee Shin-yun, su estatus era como el de una sirvienta. Lee Shin-yun le dijo directamente a la cara, no me gustas mucho. No te presentes delante de mí con demasiada frecuencia. Después de todo, era una niña mimada y hacía o decía lo que quisiera. Lee Shin-yun se giró y se alejó, dejando a Denlan parado allí con una mirada enojada y avergonzada.
No esperaba que Lee Shin-yun tuviera tan mal temperamento y no fuera nada sutil. No es de extrañar que a su propio padre y a su hermano no les agradara y ni siquiera asistieran al banquete de su cumpleaños. Se sintió mal por Lee Shize por tener una hermana tan grosera. Respiró hondo y caminó de regreso a donde estaba como si nada hubiera pasado, solo para notar que las chicas con las que había estado charlando se mantenían alejadas de ella cuando caminaba hacia ellas. Claramente no querían volver a hablar con ella. Eso había avergonzado aún más a Denglan. Ser condenada al ostracismo por todos le hizo sentir que todos se estaban burlando de ella. Los idiotas como Denglan eran una minoría. Lee Shin-yun rápidamente se olvidó del intercambio y continuó disfrutando de su banquete de cumpleaños. Después del final del banquete y después de despedir a todos los invitados con su madre, Lee Shin-yun comenzó a repasar todos los regalos que había recibido. El que más le gustó de ellos fue un juego de joyas de topacio que le regaló su madre. Su artesanía era maravillosa y la forma en que brillaban deslumbrante. ¿Eh? De repente encontró una caja de regalo con el nombre de Lee Wang-jin en el exterior. Aunque no vino en persona, alguien le envió un regalo. Lee Shin-yun se sintió un poco complicado. Ella pensó que su padre ya se había olvidado de ella, pero aún así le envió un regalo. A pesar de lo molesta que estaba con él, aún así desenvolvió el regalo. Había una pintura en el interior, y se dio cuenta de inmediato que era obra de Xu Fangwen. Como su padre era un gran admirador de este artista, ella también había aprendido bastante sobre el estilo de este artista. Esta era una pintura de una orquídea. Parecía recordar que su padre había gastado 1.000.000 de yuanes en esto. Este fue un regalo de cumpleaños bastante elegante. Tal vez, ella no era del todo inútil en la mente de su padre. Sintiéndose un poco conmovida, fue a mostrarle el regalo a su madre. Para su sorpresa, cuando Fan Jun rompió la pintura, su rostro sonriente desapareció. Ese buen Lee Wang-jin. ¿Cómo se atrevía a regalarle a su hija un trozo de papel inútil por su cumpleaños? La boca de Lee Shin-yun se abrió un poco. Ella preguntó perpleja, «Mamá, ¿no te gusta este cuadro?» Puede que ella misma no lo apreciara mucho, pero al menos sabía que las pinturas de Xu Fangwen eran muy valiosas. Fan Junron se rió y dijo de manera sarcástica. «Esta pintura es falsa». Le dio una falsificación a su propia hija. Ni siquiera pensé que haría eso. Ella no tenía ninguna intención de mantener su imagen en la mente de su hijo después de que él hubiera hecho tal truco. Lee Shin-yun era bondadoso. No quería que ella cayera en sus trucos más adelante. ¿Eh? Lee Shin-yun pensó que debía haber oído mal. Capítulo 76. Solo es doloroso cuando uno está en el lado receptor, 1. Por mucho que Lee Shin-yun no estuviera muy feliz con su padre, él era su verdadero padre después de todo y fue muy amable con ella en el pasado, Lee Shin-yun realmente no quería pensar mal de él. Pero tampoco pensó que su madre hablaría mal de su padre intencionalmente, así que se quedó estupefacta. Fan Junron no quiso decir mucho. Simplemente cogió el teléfono y llamó a Lee Wang-jin. Su voz era fría. ¿Le diste un cuadro a Shin-yun? Lee Wang-jin sonaba un poco cansado desde el otro lado. Sí, ¿no había querido ella este cuadro mío? Es su cumpleaños así que pensé en dárselo como regalo. Ella es mi hija después de todo, por supuesto que me preocupo por ella. Al escuchar sus palabras, la mirada de Lee Shin-yun se relajó un poco. Fan Junron solo quería reírse. ¿Cómo tuvo las agallas para seguir fingiendo que se preocupaba por su hija después de haber hecho un movimiento tan repugnante? Su voz se volvió aún más fría. Oh. No quiero tener nada que me recuerde a ti en mi casa, así que planeo subastar el cuadro. La voz de Lee Wang-jin subió un nivel de inmediato. Espera, no puedes hacer eso. Es mi regalo para Shin-yun. Representa mi amor por ella. Fan Junron miró a Lee Shin-yun y le dijo que jugar con ella. Lee Shin-yun definitivamente confiaba más en su madre que en su padre. Al tomar el teléfono de su madre, parecía muy arrepentida. Lo siento, papá, pero realmente no quiero molestar a mamá. Si subastar el cuadro la hace sentir mejor, preferiría hacerlo. Además, ya me lo has regalado. Debería poder decidir qué hacer con él. Como Lee Shin-yun no tenía un altavoz encendido, Fan Junron no podía escuchar lo que Lee Wang-jin decía desde el otro extremo, pero podía ver que la mirada de Lee Shin-yun se volvía cada vez más oscura. Lee Shin-yun finalmente colgó el teléfono. Hizo un puchero y dijo, tan pronto como dije que iba a subastar el cuadro, papá se volvió loco. Dijo que se arrepentía de habérmelo regalado y que quería devolvérmelo. Dijo que me enviará un regalo diferente. Si Fan Junron no le hubiera dicho de antemano que había algo mal con la pintura, Lee Shin-yun podría no haberlo pensado mucho.
La reacción de Li Wangjin lo confirmó todo. Le preocupaba que el cuadro fuera tasado si iba a ser subastado, lo que significa que siempre supo que algo andaba mal. Su propio padre. ¿El regalo de él fue una falsificación? Qué irónico y ridículo. Li Xinyun quería llorar. Se sintió muy agraviada. No entendía qué había hecho para que su padre no le agradara y le hiciera tal cosa. Era generoso con otras mujeres, excepto cuando se trataba de su propia hija. Y él la insultaría de esa manera. Ella sollozó. Su voz con las lágrimas contenidas sonaba muy lamentable. ¿Por qué papá haría tal cosa? Fan Junrom estaba tranquilo. Porque Jian Yaje es la hija de su amor de cachorro. El amor de los cachorros es siempre lo mejor. Para ser precisos, fue Li Wangjin quien estaba enamorado unilateralmente de la madre de Jian Yaje, Wang Xier. Según el libro que había leído, Li Wangjin intentó hacer negocios durante su segundo año en la universidad y fracasó. Había perdido todos los fondos que le dio su familia, así como todo el dinero de sus propios ahorros. Li Wangjin no era el heredero oficial de Li. No queriendo dejar una mala impresión a los mayores de la familia, no pidió ayuda a su familia. Si lo hiciera, sería el equivalente a renunciar a su oportunidad de ser su heredero. Durante el período en el que se encontraba en la más absoluta pobreza, Wang Xier le dijo que ella se había apretado el cinturón y había ahorrado algo de dinero para ayudarlo. Desde entonces, ella se había convertido en su blanca luz de luna. Excepto que Wang Xier ya tenía novio en ese entonces, así que ella lo rechazó. Desde entonces, Li Wangjin había enterrado esta historia de amor en lo más profundo de su corazón. Capítulo 77. Solo es doloroso cuando uno está en el lado receptor, tos. Li Xinyun estaba tan molesta que su cara estaba roja como una remolacha. Entonces esa fue la razón por la que trata a Jian Yaje mejor que a mí. ¿Pensó que Jian Yaje era más su hija que ella? Li Xinyun rompió todos los lazos de padre e hija con Li Wangjin en ese mismo momento. Mantuvo la cabeza en alto para evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Él no valía sus lágrimas. Pero ella todavía estaba enojada y molesta. Muy enojado. Luego, recordó a su hermano, que no los había visitado ni una sola vez desde que se enamoró de Jian Yaje. Ni siquiera le envió ni un mensaje de texto en su cumpleaños. El padre y el hijo ahora estaban muertos para ella. Fan Junrom la consoló un poco más. Está bien. No nos importa la pintura. Déjame usar esto para conseguir más dinero de tu padre. El precio de mercado de esa pintura es de al menos 2 millones de yuanes o más. No era que Fan Junrom necesitara el dinero, sino que sabía que a Li Wangjin últimamente le faltaba efectivo, a menos que vendiera más acciones de su empresa. Este mes sin duda sería como cortarle la carne. Cada vez que lo veía infeliz la hacía feliz. Alternativamente, podría simplemente dejar salir algunas palabras sobre este evento, pero no quería hacerlo. Xinyun era, después de todo, su hija. Cuando otros hablaban negativamente de Li Wangjin, Xinyun no podía mantenerse al margen por completo. Atesoraba a su hija y no podía permitir que le pegaran un pedazo de mierda. Ella entrecerró un poco los ojos. Sin embargo, podría alentar a otros a apreciar las colecciones de Li Wangjin y preferiblemente tener algunos expertos en antigüedades allí para ayudar a exponerlo. Li Wangjin habló y habló. Pasó mucho tiempo recuperando la pintura de Li Xinyun. Luego, tuvo que darle 2 millones de yuanes en dinero para compras por su cumpleaños. Se sintió muy maltratado cuando entregó el dinero. Comenzó a darse cuenta de que Fan Junrom había cambiado mucho con respecto a cómo la recordaba desde el divorcio. Ella era incluso más agresiva que antes, como si realmente ya no lo amara. Nunca debería haber enviado ese cuadro con el fin de ahorrar algo de dinero. Ahora estaba aún más desembolsado. Lo que le hizo preocuparse aún más fue si Xinyun se dio cuenta de que algo andaba mal con la pintura. No, probablemente no. Con el mal temperamento de Xinyun, si se hubiera enterado, ya se habría desatado contra él. Se secó el sudor de la frente. Divorciarse de Fan Junrom le dolió mucho. Incluso cuando pidió un préstamo, no tenía mucho efectivo con el que poder trabajar. Xinyun, al estar con Junrom, también había empeorado. Todo lo que veía ahora era dinero y no le importaba en absoluto su padre. Entró otra llamada. Al mirar el nombre que parpadeaba en la pantalla, Li Wangjin levantó el teléfono rápidamente. Colgó después de 5 minutos. Aunque todavía estaba algo deprimido, sintió una sensación de satisfacción. La llamada era de un investigador privado que ha contratado. Después de mucho tiempo y esfuerzo, finalmente pudo reunir pruebas de que Wang Xiao intentó tenderle una trampa.
Una vez que se enviaron estas evidencias, incluso si Wang Xiao pudiera escapar de ellas, seguramente no podría salir libre del whisky. Finalmente pudo vengarse de Wang Xiao y hacerle saber que no era alguien que pudiera ofenderse sin consecuencias. El investigador privado fue bueno, pero también costó mucho. Le costó otros 2 millones de yuanes. Y Li Guangjin todavía necesitaba ahorrar algo de dinero para establecer contactos con otros y también para cubrir sus gastos diarios. Lo pensó un poco y decidió detener temporalmente el dinero de bolsillo de Jian Yage. Después de todo, la razón por la que Wang Xiao lo ha estado apuntando es por sus acciones. Una vez que tenga algo de dinero libre en la empresa, se lo compensará. Yage era amable y tierna. Estaba seguro de que a ella no le importaría. Sus cejas se fruncieron. Solo necesitaba superar este período de tiempo. Incluso empezó a pensar que quizás este fuera simplemente un mal año para él. Tal vez debería hacer un viaje a un templo o pedirle a algún maestro de Feng Shui que viniera y revisara su lugar para mejorar su suerte. Capítulo 78. Solo es doloroso cuando uno está en el lado receptor. 3. Jian Yage, que era amable y tierno a los ojos de Li Guangjin, todavía estaba con Wang Xixian en el hospital en este momento. Wang Xixian ya se había sometido a su primera cirugía y necesitaba permanecer en el hospital unos días. Jian Yage no estaba contenta después de que su padre adoptivo le contó la noticia. Había expresado que recientemente todo su capital estaría inmovilizado en su empresa. Estaba un poco escaso de efectivo y tuvo que suspender temporalmente su dinero de bolsillo. Acababa de experimentar lo que era gastar dinero locamente como una chica rica y ahora le robaron su privilegio de inmediato. Recordó lo que había oído cuando visitó la empresa de su padre adoptivo esa tarde. El presidente dijo que le enviara la obra maestra del maestro Shu a la señorita. ¿Qué señorita? Li Xinyun, la verdadera señorita Li, por supuesto. Escuché que la pintura vale más de 1 millón de yuanes. Esto demuestra que la favorita del presidente sigue siendo su verdadera hija, Li Xinyun. Antes había pensado erróneamente que él prefiere a Jian Yage sobre ella. Estás pensando demasiado en esto. Jian Yage es algo divertido y algo del día. Por supuesto que no estará a la altura de la hija real. Solo porque un gorrión pueda posarse en la rama de un árbol no lo convierte en un fénix, dijo la voz femenina con sarcasmo. Chico, eres malo. ¿No tomaste su té con leche? Nos había estado trayendo té con leche todas las tardes durante los últimos días. ¿A quién le importa una taza de té con leche de 5 o 6 yuanes? Ni siquiera lo bebo normalmente. Cuando la señorita vino de visita la última vez, les trajo a todos Essence Cofere. Así es como debería ser una verdadera señorita, no frugal como Jian Yage. Jeje. ¿Todavía vas a beber el té con leche que ella trae mañana entonces? No voy a beberlo, pero aún puedo tomarlo y dárselo a un mendigo de camino a casa. Esa será mi buena acción del día. Jian Yage intentó con todas sus fuerzas sacar las palabras de su cabeza, pero solo terminó con una impresión aún más duradera de ellas. No, solo estaban instigando. No puede confiar en ellos. Le tenían envidia y no soportaban verla feliz. Había sentido mucho aprecio por cómo su padre adoptivo la había mimado. Sin embargo, ese sentimiento de agradecimiento había cambiado desde que descubrió que su padre adoptivo le había regalado un cuadro tan caro a Li Xinyun. Su padre adoptivo siempre había atesorado su colección y normalmente no la regalaba. Ella nunca había recibido ninguno. Ahora que su padre adoptivo se había quedado sin dinero, preferiría dejarle el dinero de bolsillo antes que darle uno de su colección. Probablemente no se preocupaba por ella tanto como decía. Como dice el refrán, pasar de un estilo de vida rico a uno frugal siempre es difícil. Jian Yage había estado saliendo mucho con sus amigos últimamente y había comprado mucha ropa y zapatos lujosos para enfatizar su estatus como la señorita Li. Eso la había llevado a no tener mucho dinero a su disposición. Había planeado llevar a su compañera de cuarto a un restaurante de 5 estrellas en un par de días. Pensó que su padre adoptivo le habría dado más dinero de bolsillo para no avergonzarse delante de los demás. Como si sus manos tuvieran mente propia, escribió Li Xinyun en el cuadro de búsqueda del navegador. Inmediatamente apareció un artículo sobre ella. Li Xinyun parada en su banquete de cumpleaños con un vestido adornado con una gran cantidad de diamantes, luciendo orgullosa como una princesa. Rápidamente leyó el artículo. Se habló mucho del banquete de cumpleaños. Incluso contrataron a algunos cantantes populares para actuar allí. Solo podía imaginar cuánto había costado el banquete. Y a ella, en cambio, le quitaron el dinero de bolsillo.
Todas las discusiones fueron sobre cuán envidiosos estaban los demás de Lee Shin-yun. Ella se había convertido en el ideal de todos. Jian Yaje respiró hondo y cerró la página web. Cuanto más leía, más infeliz se sentía. Y no fue solo por Lee Shin-yun. Incluso Zong-ji parecía sereno y elegante en la imagen. Lo primero que debía hacer era descubrir cómo conseguir algo de dinero en efectivo. Todo el mundo sabía que se había convertido en la hija adoptiva de Lee Wang-jin. Necesitaba desempeñar el papel cuando la escuela comenzara de nuevo. Si no lo hiciera, muchos chismearían sobre ella a sus espaldas. Más importante aún, no podía permitir que Zong-ji la eclipsara. No podría vender su ropa ni sus zapatos. Los necesitaría para poner el frente. Entonces algo le vino a la mente y sus ojos se iluminaron de repente. Así es. Fan Junron le había regalado un cuadro de Xu Fangwen en su primer encuentro. Si vendiera el cuadro, el dinero que obtuviera podría atarlo durante al menos unos meses. Para entonces, el dinero de su padre adoptivo estaría liberado y ella volvería a recibir su dinero de bolsillo. La idea le devolvió la sonrisa a su rostro preocupado. Capítulo 79. Solo por el hecho de que él había sido enemigo de Jian Yaje, ella debe salvarlo. 1. Xu Weiwei le mostró los diseños que había recibido a Fan Junron uno por uno. Echa un vistazo, ¿qué logo te gusta más? Fan Junron planeaba darle un nuevo logotipo a su empresa de productos para el cuidado de la piel Meifan. El original fue elegido por Liu Wangjin y mirarlo la irritaría. Su mejor producto en el pasado era un conjunto de tónicos reafirmantes y astringentes y un tónico más suave. Fan Junron ya estaba en la fase de prueba en humanos para ver si el resultado del producto de maquillaje aumentaría si usaban el agua de manantial de su dimensión, pero aún pasaría un tiempo antes de que recibieran los resultados. Los miró uno por uno y finalmente el penúltimo llamó su atención. Era el dibujo de una montaña rodeada por un anillo de agua, representando la naturaleza. Le recordó instantáneamente su brazalete, así que, señalándolo, dijo, usemos este. Xu Weiwei lo miró y sonrió. Sí, este también me gusta bastante. Luego, acariciándose la mejilla y luciendo muy animada, dijo, vaya, oh, vaya. Tus pastillas embellecedoras no son una broma. Tomé una ronda de ellos y ahora mi piel está mucho más firme que antes. Y muchos de mis amigos también me preguntaron sobre eso. Los labios de Fan Junron se curvaron un poco hacia arriba. Los que les di son mejores que los que venderemos. Xu Weiwei preguntó, ¿a cuánto crees que deberíamos ponerles precio? Una caja era una ronda de tratamiento que contenía 7 pastillas en su interior, una al día. Ya habían fabricado 10.000 cajas y saldrían al mercado en septiembre. Hagámoslo 888, es una suerte. Fan Junron no sintió que fuera demasiado caro. Después de todo, la eficacia de su producto era mucho mejor que la de otros en el mercado. Definitivamente fue una ganga a ese precio. Además, el resultado fue evidente después de solo una ronda de tratamiento. Si Xu Weiwei nunca lo hubiera usado antes, probablemente sentiría que era caro. Pero ahora que los había usado ella misma, 888 yuanes cada uno era muy barato. Está bien, entonces comenzaré con el marketing. Xu Weiwei había asumido el cargo de vicepresidente desde que ella llegó. El vicepresidente que tenía delante era el hombre de Liu Wangjin. Fan Junron tenía un trato con Liu Wangjin. Ella retiró a su gente de Iron, y él retiró a aquellos que le eran leales de Meifan. No podía estar segura de no haberse perdido ninguno, pero como mínimo, podía estar segura de que todos los que ocupaban las posiciones críticas le eran leales. Estos empleados se habían quedado con ella y nunca se habían desviado en su vida anterior. Han pasado por muchas dificultades. Incluso solo para ellos, ella quería asegurarse de que su empresa mejorara cada vez más. Ah, claro, ¿quién quieres que sea nuestro portavoz? Puedes tomar esa decisión. No estoy familiarizado con esta área, dijo Fan Junron. Entonces, un nombre apareció en su mente y su rostro se volvió frío. Excepto por Fan Huemin. No quiero trabajar con él. En su vida anterior, Jian Yaje lo había ayudado con su crema de jade blanco. Desde entonces, Fan Huemin se había convertido en uno de sus leales. En muchas ocasiones, utilizó su propio estatus y popularidad para ayudarla. Por supuesto, solo dijo que ella era como una hermana para él ante el público en general. Sus fans habían aceptado a esta supuesta hermana suya e hicieron mucho por ella. En su vida anterior, Lee Shin-yun había experimentado mucha violencia en internet y todo tipo de abuso verbal debido a esto e incluso estuvo deprimida por un tiempo.
Aunque Jian Yahe podría no tener nada que ver con Fan Huemin en esta vida, Fan Junron odiaba a este hombre y no quería tener nada que ver con él. Capítulo 80. Solo por el hecho de que él había sido enemigo de Jian Yahe, ella debe salvarlo. Tos. Oh, entonces no te gusta, ¿eh? Está bien, no lo usaremos. No hay prisa en esto, dijo Shu Weiwei con decisión. Naturalmente, no elegirían a alguien que no le agradara al jefe como portavoz público. No tenía prisa por elegir un portavoz. A decir verdad, por mucho que la marca Meifang haya existido por un tiempo, su participación de mercado estaba bien. Después de todo, tanto Fan Junron como Li Guangjin se habían centrado en su otra empresa. Lo más valioso de esta empresa fue su ubicación. Incluso si quisieran contratar a un actor de primer nivel, es posible que no pudieran hacerlo. También podrían esperar hasta que se hayan hecho un nombre, entonces otros pelearían por la oportunidad. Lancemos nuestro producto el 8 de septiembre. Ese es el día en que Xinyun comienza la escuela. Sí, y tendremos un 10% de descuento por ese día. No hay necesidad de otras actividades promocionales. Fan Junron ya había decidido que de ahora en adelante, este producto solo tendría actividades promocionales en el cumpleaños de Xinyun. Ni siquiera el 11 o el 12 T/N. 11 o 12 son fechas en las que los minoristas chinos tradicionalmente ofrecen grandes descuentos. Piense en los Black Fridays en los Estados Unidos. Shu Weiwei se echó a reír. Amas mucho a Xinyun. Pero a ella también le gusta mucho esa chica. Los dos discutieron algunos otros temas relacionados antes de que Shu Weiwei se fuera valiente y galantemente con 2 cajas de píldoras embellecedoras. En este momento, se sentía muy confiada en el futuro de la empresa, o mejor aún, muy confiada en las pastillas embellecedoras. Fan Junron había pasado sus días felizmente desde el divorcio. Con el dinero que había recibido, compró acciones de algunas empresas que, según recordaba, habían tenido buenos resultados en su vida anterior. Pero también ahorró algo de capital líquido por si acaso. Su hija Xinyun comenzaría la escuela en septiembre y Zongyi incluso antes. Fan Junron se había tomado un tiempo para ir con ellos a comprar útiles escolares. Por supuesto, podían comprarlos ellos mismos, pero como madre, no quería perderse ninguna etapa de sus vidas. A pesar de que Xinyun puso una mirada de mamá, es demasiado pegajosa y estoy preocupada, Fan Junron se dio cuenta de que en realidad estaba muy feliz y comenzaba a olvidarse del dolor que le había traído Li Guangjin. Tanto la Universidad de Xinyun como la de Zongyi eran locales y ambas estaban entre las 50 mejores del país. La Universidad de Xinyun estaba en la ciudad de Sei un poco más lejos de casa. Fan Junron tenía 2 casas cerca de la universidad, así que arregló una de las casas y puso las cosas de su hija allí. De esa manera Xinyun tendría la opción de quedarse allí si no le gustaba quedarse en el dormitorio. Después de haber comprado una computadora para Xinyun y Zongyi, Fan Junron los saludó y dijo: ustedes dos se diviertan comprando. Voy a reunirme con tu tía E. Desde el banquete de cumpleaños, Fan Junron salía a cenar con sus amigos de vez en cuando. Hoy se reuniría con E Jianbin. Unos días antes se había enterado de que los E finalmente podían reclamar la propiedad en cuestión. Esto difería de lo que sucedió en su vida anterior, que Wang Xiao no pudo quitárselo. El club al que se dirigía era propiedad de Es y estaba ubicado junto al océano. Las pocas mejores habitaciones privadas incluso tienen acceso privado a la playa. Abrió la puerta y encontró a E Jianbin en traje de baño, relajadamente en una tumbona en la playa. Al escuchar ruidos detrás de ella, se sentó y le sonrió a Fan Junron. «¿Estás aquí, Junron?» Ya es tarde y el sol se está poniendo sobre el océano azul. Parecía que había piezas de oro rotas flotando en el agua y la escena era deslumbrante. La brisa marina mezclada con la humedad y el olor del océano hacen que el aire se sienta menos cargado. Fan Junron se acostó en la tumbona junto a ella y dijo: «Seguro que sabes cómo divertirte. No tendremos que preocuparnos de que nadie escuche a escondidas en un área abierta como esta», dijo E Jianbin. Fin del capítulo.